En el último capítulo de Juegos de Amor y Poder, las máscaras comienzan a caer una por una. Inés, impulsada por el dolor y la furia acumulada durante años, decide romper el silencio y enfrenta públicamente a Enrique, revelando un secreto que cambiará el rumbo de todos. Lo acusa de haber asesinado a Francisco, su propio padre, y de estar profundamente implicado en el escándalo de Capital Creciente. Su denuncia no solo es una venganza por la traición, sino también un grito de justicia que amenaza con derrumbar el imperio de los Ferrer. Mientras tanto, Luciana y Patricio descubren la cruel verdad detrás de la trampa que Memo les tendió. Patricio, aún marcado por el escándalo del antro, revela que fue drogado por un grupo de delincuentes que actuaron bajo órdenes de Guillermo. Pero lo más desgarrador para Luciana es confirmar que esos mismos hombres fueron los responsables del secuestro y brutal asesinato de su perrita. Su dolor se transforma en furia, y toda esa rabia va dirigida a Memo. Inés, al descubrir que Memo es el hijo de Enrique y Mariana, siente que el suelo se le desploma. Llena de resentimiento, lanza una amenaza directa. Está dispuesta a destruir todos los planes de la pareja. Sin embargo, Mariana, con su frialdad característica, asegura que su hermana jamás hablará. Según ella, la ambición de Inés de convertirse en primera dama supera cualquier deseo de venganza. Pero Memo sospecha que su tía ha venido por una razón aún más oscura. Enrique intenta silenciarlo, pero Mariana exige respuestas. Es entonces cuando Enrique, con voz baja y mirada fría, confiesa que su padre está muerto. Mariana queda helada. Memo, con la voz quebrada, revela que Francisco les había hecho mucho daño, y que su padre lo mató para protegerlos. La revelación cae como una bomba, y Mariana apenas puede procesar lo que oye. En otro escenario, Roberto encuentra a Victoria, quien le confirma que los mismos delincuentes que arruinaron la reputación de Patricio y asesinaron a la perrita de Luciana están vinculados directamente a Guillermo. El rostro de Roberto se llena de preocupación. Sabe que si esos hombres fueron vistos con Guillermo, es muy probable que él también esté implicado. Victoria, decidida, le pide a Roberto que la acompañe en una cacería que no dejará piedra sin remover. La tensión alcanza su punto máximo cuando Luciana y Patricio irrumpen en la casa de los Ferrer. Luciana, fuera de sí, enfrenta a Guillermo. Inés aparece, sorprendida por su presencia, pero Patricio responde con firmeza: han venido por la verdad detrás de la muerte de su abuelo. Inés no duda, asegura que Enrique es el asesino. Según ella, la ambición por el poder lo llevó a considerar a su padre un estorbo, y decidió eliminarlo. Patricio exige pruebas, pero Inés, con lágrimas en los ojos, lanza una nueva bomba: Memo no es su primo, sino su hermano. El silencio se apodera del lugar. Patricio queda en shock. Luciana apenas puede respirar. Y entonces, Inés suelta la verdad más devastadora de todas. Enrique sabía perfectamente que el dinero con el que fundó su emporio provenía del fraude Capital Creciente. Peor aún, para encubrir a los verdaderos culpables, mandaron a asesinar a los padres de Luciana. Luciana se derrumba, ahogada por el dolor. Patricio, en silencio, también siente como su mundo se desmorona. En ese instante, Luciana toma una decisión que cambiará el destino de todos. Enfrentará a Enrique con todo lo que tiene, sin miedo, sin piedad. Porque ya no puede soportar más mentiras, más muertes, más traiciones. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Luciana se atreverá a denunciar a Enrique? ¿Terminará finalmente tras las rejas por todos sus crímenes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te atrapó esta historia, suscríbete para no perderte ni un segundo de este drama que apenas comienza a estallar. Karina, destruida emocionalmente, intenta romper de una vez por todas las cadenas que la atan a Enrique. Pero el monstruo dentro de él no está dispuesto a soltarla. En un acto repulsivo, Enrique abusa de ella y, llevado por los celos y el deseo de control absoluto, toma una decisión espeluznante: eliminarla. Karina, con lo poco que le queda de fuerza, intenta buscar consuelo en Roberto, pero él, firme en su amor por Luciana, la rechaza una vez más. Enrique no tolera ese desprecio y va a buscarla. Frente a frente, en un momento cargado de tensión, ella le suplica que se aleje, pero él, fuera de sí, grita que ya no puede confiar en ella. La amenaza se cumple. Karina,
decidida a exponer todos los crímenes de Enrique con un vídeo en su poder, se convierte en un blanco directo. Un disparo rompe el silencio y la envía al hospital, con el rostro desfigurado y un hilo de vida delgado, casi imperceptible. Pero la oscuridad no termina ahí. La violencia parece heredarse como un veneno familiar. Guillermo, con los ojos inyectados de rabia, arrebata la vida a su propio abuelo. Todo ocurre en una escena que hiela la sangre. Enrique, decidido a vengar a su madre tras descubrir que Francisco Avendaño no solo abusó de ella, sino que también la asesinó, lo acorrala. Con un revólver en la mano, está listo para jalar el gatillo. Francisco suplica, trata de justificarse, pero ya es demasiado tarde. La verdad ha envenenado cada rincón del alma de Enrique. Justo cuando el disparo parece inminente, Guillermo aparece como una sombra letal y, sin pensarlo, dispara primero. Francisco cae sin vida. La explicación de Guillermo es igual de perturbadora que el crimen. Él siempre fue tratado como el menos, el hijo bastardo, el sobrante. Francisco jamás lo reconoció como uno de los suyos, y ese desprecio acumulado por años termina explotando en un solo disparo. Los dos, ahora cómplices, esconden el cadáver. Un mes más tarde, el cuerpo de Francisco Avendaño es hallado por el equipo del fiscal Roberto Roldán en lo profundo de un barranco, desatando un nuevo escándalo mediático que sacude a toda la ciudad. Pero esto no es lo último. Una revelación aún más oscura está por salir a la luz. Inés, que siempre pareció una mujer íntegra, es descubierta como la responsable de otra muerte más. Una red de secretos comienza a desenredarse, y los rostros que alguna vez mostraron amor, ahora se deforman por la culpa y el remordimiento. Nada es lo que parecía. Las máscaras han caído. Inés ya no puede más. La culpa la devora por dentro, la consume cada vez que recuerda el rostro de Leonardo, el hombre al que arrebató la vida en un arrebato de desesperación. No solo le quitó la vida a él, sino que dejó a Mariana, su hermana, atrapada en un mundo hecho trizas. Mariana se convirtió en una sombra, aislada del mundo, encerrada en su propia prisión, maltratada física y emocionalmente, marcada por el dolor y la injusticia. Cuando por fin Mariana logra salir en libertad, no lo hace sola. Roberto, que siempre creyó en su inocencia, mueve cielo y tierra para liberarla. Pero la libertad no le da paz. La verdad que descubre la destroza. Inés, su propia hermana, es la verdadera asesina. El enfrentamiento es inevitable. Mariana, entre lágrimas y furia, la encara, dispuesta a contarlo todo. Inés, desesperada, le suplica silencio, temiendo que su vida y su reputación se derrumben. Mientras tanto, Omar sigue persiguiendo su sed de venganza. Jamás pudo olvidar la muerte de su hijo, un crimen brutal que siempre relacionó con los Ferrer. Junto a Roberto, intenta recolectar pruebas, busca justicia, pero el tiempo se agota. Su rabia crece, y su impulsividad lo lleva directo a su perdición. Enrique, al enterarse de sus planes, decide acabar con el problema de raíz. Ordena a Germán que lo elimine. La escena es escalofriante. Germán entra a la casa de Omar, lo encuentra inconsciente, embriagado por el alcohol. Sin remordimientos, le ofrece más ron, y cuando ya está completamente indefenso, saca un revólver y le dispara a quemarropa. Luego lo acomoda todo para que parezca un suicidio. Una muerte silenciosa, fría, calculada. Pero Daniel, el hijo de Omar, no cree en coincidencias. El dolor lo consume, pero también lo impulsa a buscar la verdad. Y las piezas comienzan a encajar. Fabiola, por su parte, ha estado bajo los cuidados constantes de su padre Manolo. Lenta y dolorosamente empieza a sanar. Lo que nadie imagina es que su memoria comienza a volver, y con ella, los horrores vividos en esa clínica siniestra. En un momento de claridad, Fabiola logra contar todo. Pero no se detiene ahí. Ayuda a recuperar un USB con un vídeo crucial. Una grabación que muestra a Adrián y Memo cometiendo un crimen imperdonable. Manolo, impulsado por el amor de padre, decide hacer pública la grabación. No descansará hasta que los culpables paguen. Acusa directamente a los Ferrer, enfrentándose a ese monstruo de poder y corrupción. En paralelo, Daniel también recupera sus recuerdos. Recuerda esa noche maldita, el grito, la sangre, el caos. Recuerda la verdad. Su hermano no murió por accidente.
Con las pruebas en la mano, la policía actúa. Adrián y Guillermo son arrestados. Las esposas en sus muñecas no pesan tanto como sus pecados. En prisión, Adrián enfrenta su castigo, y lo que vive allí es más duro de lo que jamás imaginó. Ya no puede mentir, ya no puede escapar. El miedo lo consume, pero decide confesar. Asume la responsabilidad por la muerte de Tobías Saldaña, el hermano de Daniel, liberándose al fin de la carga que lo había destrozado por dentro. El círculo de mentiras, traiciones y silencios comienza a cerrarse. La verdad, por fin, sale a la luz. Pero el precio pagado ha sido demasiado alto. Vidas destrozadas, familias rotas y un camino de sangre y dolor que nadie podrá olvidar jamás. ¿Será esta justicia suficiente para sanar tantas heridas? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, los secretos más oscuros, tarde o temprano, siempre encuentran la manera de salir a la luz. En medio del caos que ha desatado su confesión, Adrián vive atormentado por una culpa que lo consume por dentro. Su familia no puede creer lo que ha hecho, pero él, por primera vez en su vida, decide enfrentar las consecuencias con valentía. El país entero observa con asombro cómo lo llevan a prisión, rodeado de cámaras, titulares escandalosos y una opinión pública dividida entre el odio y la compasión. Al llegar a su celda, el horror apenas comienza. Su rostro juvenil y su belleza llaman la atención de los peores internos, quienes comienzan a acosarlo sin piedad. Enrique, enterado de lo que está ocurriendo, intenta protegerlo desde afuera, pagando a otros presos para que lo cuiden. Pero en un momento de descuido, la tragedia ocurre. Adrián es violentado brutalmente. Su mente se quiebra, el trauma lo deja inmóvil, y su mirada ya no es la misma. Es entonces cuando la familia Ferrero, manipulando la situación, solicita un acto humanitario. Exigen que Adrián cumpla su condena bajo arresto domiciliario. El juez, presionado por la opinión pública, accede. Mientras tanto, Memo, con su inteligencia retorcida, logra evadir la cárcel. Todo parece moverse como piezas en un tablero de ajedrez. Pero la calma es solo aparente. En una escena brutal, Enrique pierde el control y golpea sin piedad a su propio hijo. Adrián, debilitado por el trauma y la violencia física, se encuentra en un abismo emocional. Luciana, conmovida, intenta ayudarlo, intenta sanar las heridas que la prisión dejó en él, pero la tormenta no ha terminado. La desesperación se apodera de Adrián y un día, sin decir palabra, se escapa de casa. Deambula por la ciudad buscando aire, buscando paz, pero su libertad efímera se vuelve viral. Un vídeo de él caminando libre por las calles se difunde rápidamente, causando indignación. Enrique, cegado por la furia y obsesionado con controlar la situación, lo encuentra y lo golpea con tal brutalidad que su rostro queda irreconocible. Su cuerpo queda cubierto de moretones y cicatrices que hablan más que cualquier palabra. Inés, al descubrir lo sucedido, enfrenta a Enrique con una rabia incontenible. Grita, lo acusa, le exige explicaciones. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? Enrique, por primera vez, se ve desarmado. La culpa lo corroe, pero no sabe cómo redimirse. Adrián, harto del silencio y el abuso, decide romper con todo. Graba un vídeo mostrando las heridas, contando la verdad, y desnudando públicamente la violencia que ha sufrido. Acusa a su padre de ser un monstruo y pide al pueblo que no vote por él, porque no merece representar a nadie. La respuesta de Enrique es aún más ruin. Afirma ante los medios que su hijo tiene problemas mentales, intentando desacreditarlo y cubrir sus crímenes con una cortina de mentiras. Mientras tanto, otra historia macabra se desarrolla. Guillermo, con una frialdad escalofriante, sigue manipulando desde las sombras. Se ha acercado poco a poco a Patricio, y lo ha envuelto con su encanto en un juego de seducción mortal. Patricio empieza a enamorarse, sin saber que detrás hay un plan siniestro. Germán, sospechando de las intenciones de Memo, intenta intervenir, pero Guillermo no se lo permite. Decide eliminarlo de la ecuación. Lo acecha como una sombra, y cuando menos lo espera, lo ataca con una puñalada precisa. Germán cae, desangrándose lentamente. Memo, lejos de sentir remordimiento, sonríe satisfecho. Encierra el cuerpo aún con vida en una bodega oscura y lo amarra, dejando que el dolor lo consuma. Pero Germán,
aferrado a la vida con todas sus fuerzas, logra soltarse. Herido, tambaleante, logra escapar. Corre, tropieza, sangra, pero sigue. Llega hasta la carretera, donde finalmente alguien lo encuentra. Su cuerpo apenas resiste, pero su alma aún tiene una historia que contar. Porque en este mundo de mentiras, abusos y traiciones, la verdad siempre encuentra una salida, aunque sea arrastrándose entre la sangre y las sombras. Enrique jamás imaginó que aquel encuentro casual en la calle marcaría para siempre su destino. Caminaba sin rumbo cuando Germán, gravemente herido, se desplomó en sus brazos. Con el último aliento, Germán murió frente a él, sin dar explicaciones. Pero ese momento desencadenó una serie de verdades devastadoras que cambiarían la vida de todos. Poco después, Enrique descubre un secreto que lo deja sin aliento. Memo es su hijo. El impacto es tan profundo que su mundo se desmorona. Mientras intenta asimilar la noticia, Mariana, consumida por el miedo y la culpa, le revela algo aún más perturbador. Le confiesa que Memo y Patricio, sin saberlo, están desarrollando una relación íntima. Enrique, confundido, se niega a creer semejante aberración, pero Mariana insiste. Le cuenta que quedó embarazada de él antes de que se casara con Inés, y que, para ocultar su vergüenza, buscó refugio en Mateo. Al saber que Guillermo y Patricio son medio hermanos y que están enamorados, Enrique se queda paralizado. El horror lo invade al imaginar lo que podría pasar si no actúa. Mariana propone un pacto. Deben separarlos antes de que sea demasiado tarde. Enrique, atrapado en una tormenta de emociones, accede, sabiendo que la situación ha escapado a todo control. Sin embargo, alguien más ha escuchado parte de esa conversación secreta. Adriana, con el corazón desgarrado, comprende que Memo no solo es su primo, sino su hermano. En medio de la confusión, enfrenta a su padre, pero Enrique le suplica que guarde silencio. Mientras tanto, el amor entre Memo y Patricio florece con intensidad. Tras la muerte de Germán, Patricio se encuentra vulnerable, y Memo aprovecha ese vacío para acercarse más. Sus encuentros son cada vez más apasionados, clandestinos, desafiando los límites de la sangre. Memo, eufórico por haber conquistado a quien siempre amó en silencio, le confiesa sus sentimientos a Patricio. Y no se detiene ahí, decide hacer pública su relación ante toda la familia Ferrer. Pero lo que esperaba que fuera un acto de liberación se convierte en una tormenta. Los Ferrer reaccionan con furia, recordándoles que son primos, que eso es inaceptable, que están cruzando una línea peligrosa. Adrián intenta contar la verdad para detener el caos, pero su padre lo calla. Mientras tanto, Patricio, confundido pero decidido, le revela a Luciana que está viviendo un amor prohibido con Memo. Luciana, horrorizada, lo confronta. Está convencida de que Memo es un ser oscuro, capaz de todo. Lo acusa de haber asesinado a su perrita Galleta y teme por la seguridad de su primo. El horror continúa. Guillermo, acorralado por los secretos y presiones, pierde el control y le quita la vida a su propia madre. La policía lo acusa además de la muerte de Germán, y pronto es hallado culpable. Sin embargo, Enrique mueve sus influencias y logra evitar que su hijo termine en prisión. Con la ayuda de un abogado, lo hace pasar por un enfermo mental con un trastorno severo. Así, Memo es enviado a una clínica psiquiátrica. Pero lo que parecía una salida piadosa se convierte en una pesadilla aún más oscura. En la clínica, por órdenes de Enrique, comienzan a aplicarle crueles terapias de choque. Las descargas eléctricas lo dejan sin voluntad, sin alma. Mariana, enterada del infierno que su hijo vive, no puede soportarlo. Corre desesperada a verlo. Lo encuentra destruido, encadenado a una camilla, gritando de dolor. Su corazón de madre se quiebra. No puede permitir que lo sigan torturando. Así que lo ayuda a escapar. Ambos huyen bajo la sombra del miedo. Se esconden en un remoto pueblo, donde nadie los conozca. Pero la paz es efímera. Un habitante del lugar reconoce a Memo por una foto en las noticias. La tensión aumenta, el miedo se apodera de ellos. El tiempo se agota. Las sirenas suenan en la distancia. ¿Podrán escapar del pasado que los persigue como una sombra sangrienta? ¿O terminarán pagando el precio de todos los secretos que durante años la familia intentó enterrar? El destino está marcado, y el final,
cada vez más cerca. Prepárate para conocer el desenlace más desgarrador y turbulento que jamás hayas presenciado, una historia marcada por la culpa, la sangre y los secretos familiares que destruyen generaciones enteras. Mariana, con el cuerpo herido y el alma rota, comprende que ya no puede continuar escapando. El dolor la consume y, con un último suspiro de amor desesperado, le suplica a su hijo Guillermo que termine con su sufrimiento. Él, entre lágrimas, cede al pedido más doloroso de su vida y pone fin a la vida de su madre, marcando así un punto de no retorno. Mientras tanto, la tensión aumenta cuando Enrique asesina a Patricio. Pero lo más espeluznante es lo que Patricio descubre justo antes de morir: Memo es su hermano. El horror lo invade y, en un grito desgarrador, le reclama a Enrique la monstruosidad de sus actos. Inés, al enterarse de la verdad, reacciona con furia descontrolada. La pelea entre madre e hijo es brutal. Inés lo repudia sin piedad, y Enrique, atormentado por sus pecados del pasado, siente como la culpa le carcome cada fibra de su ser. Guillermo, perseguido como un criminal por todo el país, toma una decisión desesperada. Secuestra a Patricio, a quien logra capturar y encerrar. En un intento desesperado por aferrarse a lo imposible, le confiesa nuevamente su amor, asegurándole que no le importa que compartan la misma sangre. Pero Patricio lo rechaza con frialdad, recordándole que asesinó a Germán, un crimen imperdonable. Desesperado, Memo llama a Enrique y le revela que tiene a Patricio secuestrado. Le exige que vaya solo si quiere volver a ver a su hijo con vida. Enrique, enloquecido por la amenaza, acude al encuentro armado, decidido a acabar con Memo. Pero Memo, astuto, sabe que su padre no vacilaría en matarlo. Por eso, obliga a Patricio a vestirse como él, con su ropa y una capucha, convirtiéndolo en carnada viviente. Desde la distancia, Enrique apunta y dispara sin piedad. Cree estar eliminando al monstruo que destruyó su familia. Pero cuando se acerca y descubre que quien yace en el suelo es su hijo Patricio, se desploma en un mar de lágrimas, completamente devastado. Lo amaba, y ahora lo ha matado con sus propias manos. La noticia de la muerte de Patricio llega a Inés como un cuchillo helado en el corazón. Llora inconsolable, lamentando no haberlo comprendido jamás, ni haberle dado el apoyo que tanto necesitaba. Pero las tragedias no terminan ahí. Memo, convertido en una sombra de lo que fue, sigue huyendo, sabiendo que por su culpa su hermano ha muerto. En un último acto de desesperación, Guillermo arma una emboscada para Enrique. Lo cita en un lugar apartado, dispuesto a ponerle fin a todo de una vez por todas. Pero no se percata de que Roberto y Victoria lo siguen de cerca. Frente a frente, padre e hijo se miran con furia y dolor. Guillermo le grita que ya sabe toda la verdad. Es su padre. Los reproches, las lágrimas y el odio acumulado explotan entre ellos. Guillermo apunta con el arma, temblando de rabia. Pero justo cuando está a punto de apretar el gatillo, la policía irrumpe en la escena. Una lluvia de balas cae sobre Guillermo. Su cuerpo cae al suelo, acribillado. Enrique sobrevive, pero no puede evitar el llanto. Ha perdido a otro hijo, otro pedazo de su alma. El remordimiento lo devora desde adentro. En paralelo, Luciana, decidida a limpiar el nombre de su padre, logra descubrir la verdad gracias a Fabiola y sus amigos. Investigando el caso del capital creciente, encuentran un disco escondido entre las cosas de Tobías. Las pruebas que contiene revelan una verdad que quema. El dinero fue utilizado para financiar la campaña de Enrique Ferrer, quien ahora ostenta el cargo de presidente del país. Luciana, al descubrirlo todo, estalla en lágrimas al darse cuenta de que tanto ella como su abuela sufrieron injustamente por los pecados de otros. Llena de coraje, decide exponerlo todo públicamente, desatando un escándalo nacional. Enrique, enfurecido por la traición y arrinconado por la verdad, intenta defenderse con los mejores abogados. Aunque logra evadir varias acusaciones por falta de pruebas, la justicia aún no ha terminado con él. Karina, milagrosamente viva tras los acontecimientos anteriores, logra recuperarse lentamente. Con las fuerzas que le quedan, entrega a Roberto una prueba clave que podría cambiarlo todo. Las fichas comienzan a caer, una a una. La caída de Enrique Ferrer está más cerca de lo que él jamás imaginó. Y así, esta historia marcada por el dolor, el poder,
la traición y la redención llega a un punto de ebullición. Una familia destruida por secretos imperdonables, un país sacudido por la corrupción, y unos hijos que pagaron con sangre los pecados de sus padres. Todo lo que parecía estar escondido, por fin, ha salido a la luz. En medio de un país conmocionado por la corrupción y el engaño, la justicia finalmente comienza a abrirse camino. Roberto, decidido a desmantelar el imperio oscuro de los Ferrer, lucha contra un enemigo que parece invencible. Enrique, el poderoso presidente, protegido por un ejército de abogados y una red de influencias, parecía inalcanzable. Pero la verdad, como siempre, termina saliendo a la luz. Karina, milagrosamente sobreviviente de las atrocidades cometidas, logra recuperarse lo suficiente como para entregar a Roberto un USB que cambiaría el curso de la historia. En él, está grabada la confesión explícita de Enrique admitiendo sus crímenes. Karina, con lágrimas en los ojos, le ruega a Roberto que acabe con la pesadilla de una vez por todas. Roberto toma las riendas de la justicia. Enrique, sintiendo el cerco cerrarse a su alrededor, intenta escapar del país con una fortuna en sus manos. Pero ya es demasiado tarde. La policía lo atrapa justo antes de cruzar la frontera. Esposado y derrotado, el hombre que una vez lo tuvo todo es llevado ante el juez. Finalmente, es declarado culpable. La caída de Enrique estremece al país. Mientras tanto, Berta no corre mejor suerte. Su destino es más oscuro aún. Condenada a cadena perpetua, se hunde en la desesperación. El cuerpo sin vida de Joaquín es hallado, revelando la magnitud del daño causado por los Ferrer. Pero el golpe más fuerte lo sufre Inés. La locura, alimentada por años de mentiras, muertes y traiciones, se apodera de ella. Pierde por completo la noción de la realidad. Vive atrapada en un pasado que se descompone lentamente en su mente. Inés termina sus días internada en una clínica psiquiátrica. Su hijo, Adrián, permanece a su lado, cuidándola con ternura. Aunque ella ya no recuerda a Enrique, él encuentra consuelo al verla sonreír, ajena al dolor que causó y sufrió. Adrián, consumido por la culpa, busca el perdón de Elena y Daniel. Su confesión, sincera y desgarradora, toca los corazones de quienes también han sufrido. Elena, conmovida por el dolor del joven, le ofrece una segunda oportunidad. Daniel, al ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, decide perdonarlo. Por otro lado, Alexandra también encuentra redención. Revela la verdad sobre la noche en que todo cambió, confesando cómo fue amenazada por los Ferrer para guardar silencio. Finalmente es declarada inocente. Geno, con el corazón dolido pero lleno de amor, elige perdonarla. Alexandra, con lágrimas de alivio, se lanza en brazos de Daniel. Juntos deciden comenzar de nuevo, libres de mentiras, dispuestos a construir un amor verdadero. Elena, por su parte, encuentra consuelo en su nieto, un niño sano y amado por toda la familia. Su presencia fortalece los lazos entre los Saldaña, quienes celebran que por fin se ha hecho justicia por la muerte de Tobías y Omar. Pero no todos tienen un final feliz. Clara, consumida por la culpa de haberse involucrado con el profesor Mateo, enfrenta las consecuencias de sus actos. Mateo, finalmente, recibe el castigo que merece tras las rejas. El destino no le muestra clemencia. Y mientras el caos se desvanece, el amor encuentra su lugar. Roberto y Luciana, después de tantos sufrimientos y pérdidas, deciden unirse para siempre. Luciana, con el corazón roto por todo lo vivido, encuentra en Roberto la fuerza para seguir adelante. Sofía intenta consolarla, pero solo el amor verdadero logra devolverle la esperanza. Gabriela y Karina bendicen la unión. Karina promete que nunca más interferirá en su felicidad. La boda se celebra con emoción. Roberto, con los ojos llenos de amor, le promete a Luciana un amor eterno, frente a todos sus seres queridos. Así, con justicia servida y corazones reconstruidos, esta apasionante telenovela llega a su fin. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Qué te pareció este final? ¿Crees que Enrique recibió el castigo que merecía? ¿Te habría gustado ver otro desenlace para Memo o Clara? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y si te apasionan las historias llenas de drama, amor y justicia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras series y telenovelas favoritas.
Hasta la próxima.